Hola. Hola a todos, si les parece bien, vamos a intentar iniciar para respetar el tiempo. Claramente de los moderadores hasta ahora se podrán dar cuenta que soy la de menos altura, después de José y de Andrés. Espero me vean entre micrófonos, pero aquí estoy. Tengo la ventaja, como lo he dicho otras veces, que hay quien dice que me inyectaron con aguja de fonógrafo de chica, así es que por lo menos con la voz me encontrarán. Estoy haciendo un poco de tiempo porque sé que vienen algunos. Y para empezar, simplemente decirles que estoy realmente feliz de estar aquí. Es lo más que puedo decir, de estar entre amigos, de verlos a todos. Después de tanto tiempo estoy realmente emocionada de estar con todos. Gracias por la invitación al CEA. Y tenemos un panel, yo creo, muy interesante. Sabemos que tenemos el enorme reto de ser el panel post-almuerzo. Y por lo tanto les hemos preparado un baile. No un baile coreográfico, pero sí un baile de preguntas, de comentarios, de debate, que creemos que puede despertar lo suficiente después del almuerzo. Nuestro tema, ya lo habrán visto, resolviendo mejor, y vamos a tratar de hacer énfasis en esto de mejor, cómo acertar en el lucro cesante. Y bueno, nos hemos divertido mucho preparando este panel. Esperamos lograr que la presentación ante ustedes sea igualmente atractiva. Voy a ser muy breve en la presentación. Ustedes conocen muy bien a mis panelistas, a los panelistas que me acompañan. Diré muy brevemente, Patricia Sangalli es socia fundadora de SNG & Partners, con sede en Milán. Nos acompaña también Ignacio Santavalla, socio de Pérez Yorca en Madrid, y Juan Valderas, que es Managing Director en Álvarez y Marsal, Madrid. Lo que hemos hecho es preparar una serie de comentarios iniciales que después el resto de los panelistas comentarán al presentador inicial, en donde trataremos de exponer todos los temas con los que generalmente nos enfrentamos al tratar temas de lucro cesante, al enfrentarnos a casos de lucro cesante. Verán que en algunos momentos hablaremos también de daños. Por supuesto, no seremos tan estrictos en la distinción entre daños y lucro cesante, pero trataremos sí de enfocar los ejemplos y los comentarios mucho más al tema de perjuicios, de lucro cesante. Todos nos hemos enfrentado a esa primera reunión con el cliente en la que nos cuentan el caso y nos aseguran que internamente han calculado un monto de daños X y un tanto más como lucro cesante. Muchas veces incluso es este concepto de lucro cesante el que suele ser mayor y el que suele representar la motivación del cliente para iniciar la reclamación. Esa percepción que tenía o esa idea que tenía del negocio que iba a alcanzar y por lo tanto de las utilidades que iba a obtener y que se ven frustradas ante una situación determinada, incumplimiento, lo que queramos. El gran reto, creo, es explicarle al cliente cuáles son los requisitos, los elementos formales que debe cumplir cualquier representación para lograr un laudo favorable que condene a un determinado monto de lucro cesante. Lo que buscaremos en este panel es justamente compartir con ustedes los distintos aspectos que enfrentamos abogados y expertos, los abogados tanto desde la perspectiva del árbitro como del counsel, cuando se trata de reclamar una indemnización y cómo alcanzar lo que para nuestro cliente representa una compensación justa o por lo menos adecuada. Con eso entonces voy a empezar con Patricia. Y Pati, cuéntanos un poco, por favor, de estos elementos formales para la procedencia de lucro cesante. Elementos formales que de alguna forma u otra coinciden en distintas jurisdicciones, con una terminología o con otra, pero que de alguna manera coinciden. Patricia nos va a dar su perspectiva tanto de counsel como de árbitro
y vamos a escuchar justamente cómo detectar estos elementos formales y cómo además lidiar con temas especulativos, con la problemática que puede enfrentar hacer una especulación de ese monto que espera el cliente obtener vía lucro cesante. Gracias, Pati. Bueno, muchísimas gracias por la amable presentación, Cecilia. Y antes que nada quiero agradecer al Club Español del Arbitraje por la invitación, la oportunidad y agradecer por estar aquí con todos esos amigos y compañeros después de todo ese tiempo y finalmente en presencial. Y bueno, lo bueno de estar por este lado es que tenemos las luces tan fuertes que claro, no podemos ver si estáis dormidos o no, pero esperamos que os quedáis despiertos después de la comida. Y nada, para empezar, empezamos dando lo que es la definición del tema que vamos a tratar hoy, que es el lucro cesante, que hace referencia al lucro, la ganancia o renta que el agente afectado deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que le ha causado un tercero. Y el lucro cesante lo cuantificamos en base a dos factores: la prueba de existencia y la cuantificación. La prueba de existencia, que generalmente no es difícil de comprobar, porque es la relación entre el daño causado y la pérdida de ingresos potenciales, o sea, que se habrían conseguido de no haber ocurrido el daño o perjuicio. Y la cuantificación, determinar el monto exacto del lucro cesante, puede ser complicado, como veremos. Se trata de estimar lo que se habría ganado en un escenario que nunca ocurrió. ¿Y cuáles son las implicaciones? El causante del daño o incumplimiento está obligado a indemnizar a la parte afectada por daños y perjuicios para reparar el daño cometido. Y ese ejercicio, digamos, sobre todo por parte del tribunal arbitral, es bien complicado porque como veremos, hay una parte, obviamente, donde nos ayudan los expertos, las partes, pero luego hay una parte que se queda, digamos, yo diría en la oscuridad, y esa oscuridad entra en lo que es la razonabilidad del árbitro, y es un ejercicio bien complicado. Entonces, lo primero que se debe seguir es justamente la prueba a través de datos obtenidos por la entidad, como pruebas de libros de contabilidad o declaraciones fiscales, y en caso de que sea una empresa, por ejemplo, y los criterios, de todas formas, luego que van a ser razonables, considerados como razonables del juez y del árbitro, son también importantes. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que una parte se quede sin indemnización, porque hemos tenido casos y hemos hablado, ¿no?, en nuestros encuentros también con Cecilia y con mis amables copanelistas, de casos que tuvimos, y puede pasar que haya indemnización cero, y eso va a afectar muchísimo a una parte. Así como podemos tener reclamaciones totalmente especulativas, y eso también puede ser otro problema. Lo que os quiero indicar hoy son algunas de las críticas que se hacen por los tribunales arbitrales. Eso es parte de un estudio de la CSI. Las críticas mayores que se incluyeron en el orden de importancia son la falta de pruebas o fundamentación inadecuada de los daños, suposiciones erróneas o poco convincentes, reclamos especulativos, errores en el cálculo de reclamaciones, reclamos, daños y perjuicios, falta de detalle y de especificidad, cuenta doble, inconsistencia. Y como
¿Cómo vamos a detectar entonces estas reclamaciones especulativas? En general, los tribunales utilizan varios criterios para evaluar las proyecciones futuras, incluidos el historial anterior del proyecto o negocio, la duración de las proyecciones, la capacidad de continuar operando y operar de manera rentable, la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos y costos futuros y la disponibilidad y confiabilidad de la evidencia para respaldar las proyecciones. Pero, ¿qué es lo que encontramos en lo que son las proyecciones? Bueno, eso es un problema de que vamos a tratar también con mis copanelistas. ¿Por qué? Porque las proyecciones a veces pueden ser, como hemos dicho, especulativas y pueden ser poco verdaderas, poco creíbles. ¿Cuáles son las preguntas, digamos, que nos podemos hacer para detectar estas reclamaciones especulativas? Por ejemplo, ¿tiene el reclamante experiencias con proyectos similares? ¿O tiene el reclamante un historial de producción de pronósticos precisos? ¿Por qué? Porque los pronósticos precisos son los que normalmente van a dar una, digamos, una idea específica al tribunal arbitral. Porque el tribunal arbitral, si las reclamaciones por daños que son indebidamente especulativas o se quedan inciertas, normalmente de los casos que hemos visto han sido rechazadas. Pero la tendencia es de los últimos casos, de los últimos años, es de detectar también las proyecciones futuras a través de lo que es una actividad similar que ya se ha puesto en marcha. Hemos tenido una conversación anteriormente sobre el caso, por ejemplo, muy interesante de que nos pasó con la pandemia. Una actividad que se empieza, por ejemplo, en enero de 2020 y improvisamente en febrero, a finales de febrero, ya le cierran todo y esta actividad es una actividad nueva. ¿Cómo vamos a detectar aquí la proyección precisa y específica que sería necesaria para el tribunal arbitral para poder decidir sobre la cuantificación de lo que puede ser el lucro cesante para la parte? Y bueno, y otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, una actividad que totalmente es desconocida. Entonces, la actividad desconocida también puede ser problemática para el experto para detectar la cuantificación. Y el tribunal arbitral, entonces, obviamente, se va a limitar a lo que es la inversión inicial, salvo que el perito o la parte a través del perito, porque normalmente se utiliza eso, le pueda decir y le pueda dar un criterio específico y preciso para cuantificar. Y con eso yo diría que puedo pasar la palabra a mi copanelista y ya seguimos. Buenísimo. Juan, Gracias. ¿Qué opinas? Sobre todo en tu calidad de experto, te encuentras en una primera reunión con el cliente, con el abogado, te dicen que tienen un monto en la mente de lucro cesante. ¿Qué comentario te genera este primer punto de vista de Patricia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que mi querida copanelista Patricia ha empezado poniendo sobre la mesa la pregunta más difícil de todas, ¿no? ¿Qué haces con esa empresa, esa actividad que estaba empezando en enero de 2020? Y me vas a permitir que a eso llegue un poquito más adelante. A mí me interesa mucho el tema del lucro cesante porque creo que es el ámbito en el que existe un gap, un salto, una diferencia, una falta de encuentro más clara entre los peritos y los abogados y árbitros. Yo tengo la sensación de que en ocasiones se confunde la falta de certeza respecto a la cuantificación con la falta de certeza respecto a la existencia del lucro cesante. O dicho de otra manera, he visto muchas situaciones en las que
es reconocible que se ha producido un daño, y en este caso estoy hablando específicamente de lucro cesante, pero es muy difícil llegar a una cuantificación con un nivel de certeza alto. Necesariamente cualquier cuantificación de un lucro cesante va a incorporar siempre un elemento de lo que pudo haber sido y no fue, y por lo tanto un elemento de estimación. Y creo que se confunde la falta de certeza, esa percepción sobre la falta de certeza en la cuantificación, con la falta de certeza en la existencia. Si tú partes de reconocer que el daño se ha producido, que el lucro cesante se ha producido, pero no tengo claro cómo cuantificarlo, creo que abordas la tarea de un modo distinto, ¿vale? Porque una vez has concedido en tu cabeza, y estoy tratando de ponerme ahora en los zapatos del árbitro, ¿no? Una vez has concedido en tu cabeza que se ha producido un lucro cesante, tienes que aceptar que llegar a ponerle un número a ese lucro cesante va a incorporar necesariamente un cierto grado de estimación, un cierto grado de incerteza, que variará en función de las circunstancias. Y hasta puedo aceptar que en grados de falta de certeza muy altos no te sientas capaz de cuantificar, ¿no? Y es en este área en el que creo que nosotros como peritos tenemos mucho que hacer, tenemos deberes, y también creo que los abogados y árbitros, ya lo he anunciado antes, creo que también tenéis algunos deberes, pero esos me los voy a reservar para más tarde. Y yendo a lo del COVID, Patricia, has empezado por el sitio más difícil. De verdad, esto no lo habíamos preparado. En teoría, lo que dice el libro es que si tú tienes que valorar un negocio que se estaba poniendo en marcha en enero de 2020, deberías hacerlo teniendo solo en cuenta la información que había disponible para las partes que intervenían en aquella transacción, por ejemplo, en aquel momento. Y sin embargo, yo creo que es evidente para cualquiera de nosotros, para mí lo es, que si haces eso y te abstraes de todo lo que ha pasado después de marzo, los resultados que acabas arrojando generan un escepticismo brutal, generan unas dudas de... Sí, lo que tú quieras, en enero las partes pensaban que no sé qué, pero fíjate lo que pasó después. Y nadie se puede sustraer a esos hechos posteriores. Entonces, ¿cómo incorporas eso? Yo creo que en parte la solución, y tiene que ver con alguna de las recetas que yo luego quiero, algunos de esos deberes que yo quiero ponernos a los peritos y a los árbitros y abogados, tiene que ver con el manejo de escenarios. Yo creo que es necesario aplicar un enfoque metodológico sólido, intachable, pero ser realista y considerar escenarios alternativos que tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso, esas circunstancias tan particulares. Es la única solución. Y de esa manera le estás dando al árbitro herramientas para seguir diferentes caminos, ¿no? Juan, yo te voy a preguntar un poco de los escenarios cuando pasemos a tu tema que está más enfocado a Quantum, pero en este punto y con los elementos formales que comentó Patricia, yo quería preguntarte, ¿qué tanto como perito te enfrentas a la necesidad de aportar elementos y explicar el nexo causal? ¿El perito debe únicamente ir directo al quantum y ayudar al cliente y al abogado en el quantum o puede aportar para explicar la causalidad? ¿Es un tema estrictamente jurídico o te enfrentas a esa necesidad como perito? Seguimos con las preguntas. Hola, no sé si está sonando este micrófono. Ahora ya. Ahora sí. Seguimos con las preguntas fáciles. Okay. Bueno, la única respuesta válida para esa pregunta es depende. Yo me encuentro en muchas ocasiones en las que una parte clara de la conexión causal entre las acciones y el daño o el lucro cesante es de contenido de naturaleza económico. Sí. Y yo en esos casos, como perito, no me siento incómodo entrando en la construcción de la relación causal. Okay. ¿Vale? Otra discusión interesante es la diferencia entre causalidad y correlación, que esa sería otra discusión muy interesante, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, en un asunto en el que he participado recientemente y del que puedo hablar porque salió en prensa, pues hemos estado tratando de estimar el daño sufrido por una empresa como consecuencia de la publicación, el daño a su imagen como consecuencia de la publicación de ciertas noticias, ¿no? Y entrábamos a analizar la variación de la volatilidad implícita de la acción comparada con la de otros comparables para eliminar. Ahí hay una parte de la cadena causal que es claramente económica y yo ahí me siento cómodo metiéndome, pero hay muchas ocasiones en las que la cadena causal tiene que ver
pues con la existencia de un contrato o con la interpretación de un contrato, y esas son materias de las que yo debo huir. Yo no puedo meterme a hacer interpretación de contratos, ¿vale? Entonces, no hay una respuesta plana para esa pregunta. La respuesta es depende, pero hay ocasiones en las que yo creo que sí que tengo un papel a la hora de establecer la cadena causal. De acuerdo. Ignacio, ¿qué impresión inicial te generan estos comentarios de Patricia y de Juan? Bueno, Cecilia, muchas gracias para empezar y muchas gracias al CEA por invitarme a estar aquí hoy. La verdad es que habéis puesto un montón de temas sobre la mesa que esperemos que podamos ir desbrozándolos a lo largo de la charla. Tenemos 2 horas y cuarto, me parece. Bien, nos van a hacer falta. Lo primero, totalmente de acuerdo en que realmente el lucro cesante, y ahora hablaremos un poco más de ello, cuanto más especulativo o más incierto sea el negocio, pues evidentemente más incierto y más complicado será demostrarlo. Y ahí pues vamos a intentar tener que recurrir a elementos externos. En este punto, y creo que seguramente podremos volver sobre ello, hay un elemento fundamental y si el proyecto, por ejemplo, tenía o no financiación. Si tenía una financiación externa y alguien que hubiera verificado que el plan de negocio tenía un sentido y además estaba dispuesto a arriesgar su dinero en ese proyecto. Un segundo escalón por debajo quizá de la financiación externa sea cuando una compañía comete una operación de compra y hay informes internos en los que se ha evaluado la operación y un plan de negocio presentado a un consejo de administración. Bueno, pues puede ser otra manera de intentar tener una certeza sobre un negocio que puede ser especulativo. Y en cuanto al nexo de causalidad, estoy de acuerdo con Juan. La verdad es que hay una parte del nexo en estas cuestiones económicas que siempre tiene un fundamento económico. Hay veces donde si lo que hemos perdido es un contrato de suministro y el proveedor final tenía unos contratos a su vez con sus clientes finales, pues ahí, por ejemplo, será muy jurídico. Simplemente será coger esos contratos con los clientes finales, analizar que realmente existen, son válidos y va a haber una compra de productos y ver qué se puede ganar ahí. En otros casos el lucro será más basado en si existía o no un proyecto viable y ahí estoy de acuerdo en que el componente económico es fundamental. Y en este último punto, ¿qué opinan los tres? Pero te pregunto a ti, Ignacio, primero, y si quieren comentar, Juan, Patricia, ¿qué tanto es importante que esta perspectiva de negocio o esta proyección de negocio haya sido comunicada en algún momento a la otra parte? Compartida con la otra parte esta intención de yo estoy entrando a este negocio porque proyecto tener estas utilidades y en la medida en que yo lo haya compartido con la otra parte, será más fácil su reclamación, ¿o no es indispensable? Pues sí, la verdad es que luego volveremos sobre el tema, pero la previsibilidad es una de las cuestiones esenciales a la hora de establecer el lucro cesante y está claro que si la parte contraria lo conocía, las opciones de reclamar son infinitamente mayores que si no lo conocía, porque probablemente entonces si no lo conocía, de hecho lo que vamos a tener es un problema para reclamar ese importe. Claro. Patricia, ¿opinas algo de esto? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Juan. La previsibilidad es un elemento esencial, entonces sí que es fundamental que se haya comunicado y si no se ha comunicado, entonces habrá un resultado diferente. Claro, entonces la previsibilidad de alguna forma genera esa convicción, ¿no?, que buscamos en el juzgador. Bueno, creo que estos primeros comentarios dan pie, Ignacio, a tu intervención, a tu explicación sobre experiencias en la comprobación del nexo causal, ¿no? Creemos, lo hemos comentado, que ahí está uno de los puntos débiles, ¿no? De pronto con el quantum descansamos en el perito, en que nos va a ayudar a hacer los números. El incumplimiento tal vez es más fácil de comprobar, pero el nexo causal nos pone nerviosos, ¿no? Es decir, ¿cómo explicamos tanto al cliente y después, si hay un caso, al tribunal arbitral, que efectivamente hay una liga entre ese incumplimiento y la generación del menoscabo, ¿no?, o la pérdida de ganancia en el caso de lucro cesante? Y saber si has visto una explicación distinta en una jurisdicción u otra sobre este tema del nexo causal. Pues la verdad es que el nexo en el caso del lucro cesante está muy imbricado en el lucro en sí mismo. La verdad es que es muy complicado separar una cosa de otra y la verdad es que eso yo creo que nos obliga a elevar un poco la discusión a qué criterios necesitamos explicarle a nuestro cliente para que evalúe si existe o no existe un lucro cesante y cuál puede ser su cuantía. Y ahí realmente
hay que mirar a la jurisdicción concreta, al ordenamiento específico que estemos considerando, pero yo creo que hay dos criterios que nos van a ser útiles siempre y que ya han salido en esta conversación. Patricia apuntaba a la certeza y luego hablábamos de la previsibilidad. Realmente esos dos criterios, los de certeza y previsibilidad, en casi todas las circunstancias nos van a ser suficientes para saber si tenemos o no una reclamación de lucro cesante viable. Como bien apuntaba Juan, apuntando al tema de la certeza, lo que no cabe es pedir una certeza absoluta, porque aquí estamos siempre hablando de beneficios futuros, algo que no se ha producido y por tanto donde siempre va a haber un elemento de imprevisibilidad. La jurisprudencia, por ejemplo, española, esto lo trata diciendo que será suficiente con establecer que el lucro se habría producido si siguiéramos el curso normal de los acontecimientos. Sí. Eso sí, basándonos siempre en parámetros objetivos y no subjetivos, porque la misma jurisprudencia apunta que no cabe reclamar sueños de fortuna, en expresión muy poética de nuestros tribunales. Por tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que le tenemos que hacer a nuestro cliente es, en una situación normal, sin elementos extraordinarios ni positivos ni negativos, ¿qué crees que habría podido pasar? ¿Qué crees que habrías podido obtener para poder estimar ese lucro? Pero como decíamos, nos hacen falta los dos elementos, también el de la previsibilidad. En algunos ordenamientos, como el español, se permite que se pueda llegar a reclamar un daño que no era previsible, en caso de dolo, pero en otros ordenamientos no, y si tomamos como un marco internacional los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales, realmente no acogen el que se puedan reclamar daños imprevisibles, o al menos no parecen acogerlo de entrada. ¿Por qué? Porque al final lo que pretenden es que el daño que se resarza tenga una conexión directa con el contrato, y lo que se considera es que un daño imprevisible no puede tener, por su propia naturaleza, una conexión directa con el contrato. Por tanto, las dos cosas yo creo que nos tenemos que preguntar aquí es si tengo certeza y si tengo previsibilidad. Y el tema de la previsibilidad, sobre el que hablábamos antes, es sobre todo fundamental cuando lo que quiero es intentar reclamar un daño indirecto. En los propios comentarios a estos principios UNIDROIT se pone un ejemplo que es bastante ilustrativo. Una empresa de limpieza que compra una máquina, la máquina se retrasa y eso genera unos daños directos en la actividad del negocio, y esos daños claramente son indemnizables. Pero dice el comentario, si además la empresa ha perdido un contrato con su gobierno que podría haber ganado o que habría ganado con toda probabilidad si tuviera esa máquina, ese daño no sería indemnizable por imprevisible. Y ahí el matiz que tenemos que introducir entonces es, bueno, imprevisible en la medida, como decíamos antes, que no se hubiera comunicado. Por eso decía que el tema de la imprevisibilidad, que parece que están excluidos los daños imprevisibles, por ejemplo, en los principios UNIDROIT, pues esa imprevisibilidad, si se puede corregir, puede llegar a que se den una indemnización por ese concepto. De tal manera que a lo que podemos llegar es a que el criterio que le tenemos que dar a nuestro cliente es que evidentemente hay unos daños directos relacionados con el contrato, un lucro cesante directo, donde el nexo de causalidad siempre va a ser más claro y que serán indemnizables, y luego hay unos daños indirectos, consecuenciales, que seguro que puede llegar a haber, pero para los que vamos a necesitar algún tipo de circunstancia extraordinaria, ya sea un dolo o ya sea que hayamos comunicado esa circunstancia a la parte contraria. Ignacio, ¿te parece que, y esta es una bola baja porque no te anticipé esta pregunta, que este análisis se da de manera distinta ante un tribunal judicial que un tribunal arbitral? ¿Te parece que en un arbitraje tenemos más espacio para elaborar en estos conceptos, hay mayor creatividad? A veces vendemos un poco el arbitraje justamente diciendo esto, que el árbitro es más abierto para determinar estos montos, abierto, no quiero decir flexible, sino abierto para encontrar otras explicaciones a la causalidad, para abonar elementos. ¿Crees que es así en realidad? Bueno, con lo injusto que siempre generalizar respecto a juzgados frente a un tribunal arbitral, creo que tenemos algunas ventajas en el arbitraje. La primera suele ser el tiempo, que si tienes más tiempo para exponer una tesis compleja va a ser más fácil que
que pueda llegar a prosperar. La segunda es el nivel de análisis pericial, que normalmente tenemos un arbitraje que está muy vinculado también con el tiempo. Sí. Normalmente tienes más medios y más capacidad para exponer bien tu caso. La tercera quizás es una percepción de que en los tribunales arbitrales, sobre todo evidentemente en los que sean en un contexto internacional, pues vamos a poder recurrir a principios como los del UNIDROIT con más facilidad, vamos a poder recurrir a otros ordenamientos donde nos haga falta, ¿Usos? o a otros precedentes internacionales. Usos y costumbres. Exacto, los usos y costumbres mercantiles. Por lo tanto, yo creo que puede ser un poco más fácil salirnos de una rigidez que puede llevar a reconocer solo los daños directos, o incluso nuestros tribunales españoles, por ejemplo, repiten que el lucro cesante ha de ser evaluado con criterios restrictivos, Sí. lo cual puede llegar a ser muy peligroso en algunos supuestos donde puede haber daños muy reales, pero que quizá no encajan tanto en ese criterio restrictivo. Por tanto, yo tendería a pensar que vamos a estar mejor en una reclamación compleja de lucro cesante en un tribunal arbitral, como digo, con la prudencia que merece toda generalización. Toda generalización. Patricia, ¿qué opinas? Pues yo también creo que el análisis que se puede hacer en arbitraje es mucho más meticuloso, detallado, y en términos de tiempo, tenemos el tiempo para hacerlo con los peritos, y normalmente en un juzgado es muy difícil que un juez tenga el tiempo para estudiarse todo un análisis de este tipo, que además normalmente es difícil que se haga. Sobre todo, bueno, si hablo de los juzgados italianos, de lo que vemos, yo creo que en el arbitraje seguro que va a ser más detallado y más profundo. Y lo que puede pasar en el juzgado también es que el riesgo que va a correr la parte es que no, lo que decía anteriormente, que al final no se analice bien y o se limite solo a lo que ha sido la inversión de la parte, o que no se reconozca, ¿no? Lo que es el lucro cesante. Entonces yo creo que el arbitraje seguro que nos va a dar más oportunidades. Gracias. Juan, un comentario de cierre. Muy rápido, En este engancharme tema. a lo que apuntaba mi compañero hace un momento, y cuando decía que hay que aplicar un criterio restrictivo. El criterio restrictivo, si partes de la certeza de que se ha producido un lucro cesante, puedo entender que quieras aplicar un criterio restrictivo a la hora de cuantificar. Aquí es donde viene la confusión esta que yo señalaba antes, de, oye, como no tengo clara la cuantificación, doy por incierta la existencia. Y para lidiar con incertidumbres en un ejercicio de cuantificación, disponemos de herramientas. Hay formas de tener en cuenta la incertidumbre a la hora de llegar a un número, una vez partimos de la base de que esa magnitud existe, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Y es ese área en el que yo creo que se produce una parte de la incomprensión entre peritos y abogados y árbitros, donde tengo ahora la intención de dar, cuando me lo diga Cecilia, creo que un par de pistas razonables de cosas que se pueden hacer. Gracias. Pero si puedo añadir Por favor. un comentario a lo que estabas diciendo tú, es que es importante que los peritos hagan el trabajo, ¿no? que van a entregar a los árbitros, de manera que los árbitros lo puedan entender. Eso es fundamental, No puedo estar creo, más de acuerdo. para luego dar la posibilidad a los árbitros de cuantificar efectivamente con el entendimiento del trabajo de los peritos. Ignacio, ¿algún comentario en esto? Bueno, realmente la relevancia de la prueba pericial en este ámbito yo creo que es indudable, es posiblemente en el que más relevante puede llegar a ser, y además donde, en contra de lo que pasa en otros ámbitos, por ejemplo, de nuevo los tribunales españoles han destacado que el elemento de la objetividad normalmente se consigue a través de que el cálculo, el establecimiento de la prueba lo haga un tercero. Claro. Por tanto, la verdad es que en eso estoy absolutamente de acuerdo.
Y lo único, Juan, que el criterio restrictivo no lo digo yo, ni lo defiendo yo. Eso es una imputación a los tribunales españoles. Exacto. Y pasa lo mismo con los mexicanos. Antes de pasar al tema de Juan y movernos hacia el quantum, una última pregunta que quería hacerles de carácter jurídico. ¿Qué tanto les parece que el arbitraje de inversión ha incorporado a la discusión terminología novedosa, ¿no? Generalmente hablamos de perjuicios en algunos países de Latinoamérica, de lucro cesante, de loss of profits. ¿Qué hay de estos conceptos como pérdida de chance, pérdida de oportunidad, pérdida de negocio? ¿Son sinónimos? ¿Hay diferencia? ¿Qué opinas primero, si te parece, Ignacio, y luego Patricia? La verdad es que la cuestión de la terminología en el ámbito del lucro cesante es particularmente confusa. Sí. Y efectivamente, por lo que dices, Cecilia, que se han ido incorporando conceptos del mundo anglosajón y en el ámbito del arbitraje de inversión, pues como es un ámbito mundial, pues con más motivo. Y ahí, de hecho, creo que de alguna manera hemos importado confusiones del mundo anglosajón, donde ellos mismos están intentando dilucidar qué significan algunas de sus instituciones. Efectivamente, nosotros partimos de un concepto mucho más plano de daño, de lucro cesante, de ganancia dejada de percibir, sin particularizar tanto, al menos desde un punto de vista normativo, pues, en qué consisten esas ganancias dejadas de percibir, y sin tener tampoco una definición de daño directo o daño consecuencial, que no deja de ser el consequential damage, un término importado del derecho inglés. Ahí, bueno, la respuesta inicial sería que el derecho inglés empieza considerando el consequential damage como el daño imprevisible del que hablábamos antes, pero poco a poco se ha ido confundiendo con el propio lucro cesante, introduciendo un ámbito de confusión. Si a eso le añadimos, como tú bien dices, el separar las diferentes categorías de lucro cesante e ir distinguiendo la pérdida de oportunidad de lo que es pues una ganancia dejada de percibir, si es que se puede establecer esa distinción, lo que hacemos es introducir ámbitos de debate. En ese sentido, comentábamos antes, y creo que tiene mucho sentido, que cuando uno plantea un caso, lo que tiene que hacer es definir una terminología al principio, intentar que sea la terminología que mejor le viene y mantenerla durante todo el procedimiento, aun sabiendo que en conceptos como la pérdida de oportunidad, el daño indirecto, etcétera, puede tener problemas o puede haber precedentes en donde no se entienda bien o no se entiendan los conceptos de la misma manera. Hemos importado cosas, supongo que en parte para bien sí, pero efectivamente esto puede producir algunas confusiones terminológicas. Creo que es clave entender bien, ubicar bien, diría yo, dos elementos: derecho aplicable y tradición jurídica de los árbitros, ¿no? Si tenemos árbitros eminentemente civilistas, me parece que tendremos que ir muy al tipo legal, ¿no? O a la definición legal. Tal vez con árbitros de common law podríamos utilizar otros conceptos o más amplios, pero creo que son temas a leer desde un principio y ser muy claros en ellos si queremos obtener un resultado favorable. Patricia, ¿qué opinas de estos términos? Bueno, sí, conectándome a lo que estabas comentando tú, diría que sí, hay términos que se utilizan de forma diferente según la jurisdicción, pero por lo que se refiere a lucro cesante y a pérdida de oportunidad o pérdida de ganancia, yo diría que habría que distinguir. Sí. Es verdad es que el límite es sutil, pero la pérdida de oportunidad, la así dicha pérdida de chance, Sí. yo tendería a separarla de lo que es, ¿no?, la pérdida de ganancia, porque al final de todas formas son dos cosas diferentes. Es diferente si yo estoy empleado, por ejemplo, en una empresa y allí ya no voy a ser empleado de la misma y tengo la certidumbre de la pérdida de esa ganancia, o si no estoy empleado y
me podría emplear, allí voy a tener la pérdida de chance potencial. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces eso es un ejemplo, pero el lucro cesante se podría dividir y separar en formas distintas y eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo para no tener una duplicación luego, ¿no? La compensación. Sí, claro, claro, porque no puedo tener y pérdida de chance y pérdida de ganancia, o la una o la otra. Eso es lo que, bueno, es discutible obviamente, Claro. se puede discutir y podemos discutirlo hasta mañana creo, ese punto, pero es importante, ¿no?, evaluarlo. Claro. Y al final, Juan, pues todas estas discusiones llevan al mismo punto, y es ¿cuánto? ¿Cuánto? Y no nos regañes demasiado en tu explicación, porque ya nos anunciaste que nos vas a dar un par de lecciones. Pero es cierto, vaya, al final nuestro cliente toma la decisión de iniciar o no el arbitraje según el quantum, porque incluso según ese quantum serán también los gastos que cubrirá del arbitraje, una serie de elementos y de decisión, ¿no? ¿Cómo llegamos a un número? Y déjame preguntártelo de manera más concreta. Siempre hay un quantum, siempre hay un lucro cesante, siempre hay una pérdida de ganancia, aunque sea, si estamos en el mundo de los negocios, todos entramos para ganar algo, entonces, ¿siempre hay lucro cesante? Yo creo que en línea con lo que estaba apuntando antes, yo creo que esto hay que hacerlo en dos pasos. Primero, determinar si en base a las circunstancias del caso tenemos la convicción de que se ha producido un lucro cesante, aunque no sepa cuánto. Sí. ¿Vale? Si la respuesta a esa primera pregunta es que sí, entonces habrá que abordar la tarea de la cuantificación aceptando que la vida no es perfecta, que no siempre es posible obtener certeza completa de cuál hubiera sido ese futuro hipotético que no se ha llegado a producir y que necesariamente vas a tener que incorporar un elemento de estimación. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir que esa estimación que te hace el perito pueda ser entendida, asimilada, manipulada, empleada como una herramienta por parte de los abogados y de los árbitros? Y esto tiene que ver con eso que decía antes de que os iba a cometer la osadía de poneros deberes a los abogados y a los árbitros. Pero como soy osado pero no completamente demente, voy a empezar por ponernos deberes a los peritos. Y luego ya con eso me atreveré a poneros unos poquitos deberes a vosotros. Lo primero que, en mi opinión, debe pedírsele a un perito es que ofrezca un trabajo que no solo se entienda, sino que además sea reproducible. ¿Vale? Y algunos de vosotros ya me habéis oído hablar del palabra reproducibilidad, que no creo que esté en el diccionario, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Te encuentras con periciales en las que la pericial tiene este grueso y el currículum que acompaña a la pericial es así. Y entonces lo que te están diciendo es, señoría, créame, yo que soy un mega experto en esto, que llevo haciendo esto muchos años, que sé mucho de tal, que soy catedrático, soy lo que sea, yo le digo que estos son 23 y me tiene usted que creer. Bueno, yo personalmente creo que eso es una pericial débil. Una pericial, el ideal al que yo aspiro cuando hago mi trabajo es el de ofrecer una pericial en la que mi interlocutor, el abogado, el árbitro, sea capaz de reproducir los pasos de mi trabajo. Sea capaz de coger papel y lápiz, Sí. una calculadora e ir reproduciendo los pasos y entendiendo lo que está sucediendo. Lo cual, por cierto, también le habilita para introducir cambios, para hacer ajustes en cómo una variable u otra tiene un impacto en los resultados. Otro rasgo que yo creo que debe valorarse en una buena pericial es considerar escenarios. Estábamos hablando antes de los escenarios. Hay muchas ocasiones en las que a la hora de... Hay variables en un cálculo que tienen un impacto tremendo. Siempre se habla del tipo de descuento porque es el más evidente, sobre todo cuando hablamos de proyectos a largo plazo, pero hay otras variables. Es verdad que no puedes meter 35 variables y acabar con 73 escenarios, pero el que incluso
considerar solo dos escenarios, un escenario A y un escenario B, en torno a un par de variables críticas en ese cálculo, le está ofreciendo a los árbitros una forma de medir la sensibilidad. Es decir, oye, ¿y qué hubiera pasado si este señor que estaba lanzando su negocio hubiera logrado hacer crecer su actividad con esta estructura de costes, hubiera logrado crecimientos del 10% o del 25%? Y dando simplemente esos dos valores y a dónde nos lleva, el árbitro va a poder hacerse una idea. Dice, oye, pues si yo creo que no iba a lograr un crecimiento ni de un 10 ni de un 25, sino de un 17, pues me coloco en alguna zona intermedia. De nuevo, le estás dando a abogados y árbitros herramientas para que puedan entender el material con el que están trabajando y lo puedan utilizar, lo puedan encajar, lo puedan modificar. Creo que también una buena pericial y un buen perito tiene que tener la humildad necesaria para darse cuenta de que en ocasiones es necesario rectificar un cálculo o emitir una adenda a un informe cuando, por lo que sea, información posterior te muestra pues, que determinada asunción o que determinada base de tus cálculos pues, debe ser rectificada, ¿no? Y yo creo que eso también nos da una pista. Y aquí enlazo con los deberes para los árbitros. Con los deberes para los árbitros. Bien, lo primero que os tengo que pedir a todos, por favor, es que os leáis bien las secciones de limitaciones y de hipótesis en nuestros informes. Ya sé que son un rollo, ¿vale? Pero hay que leérselas, porque tienes que entender las bases sobre las que se construye el cálculo del perito A y el cálculo del perito B, y entendiendo esas bases, en muchas ocasiones se entiende de dónde vienen las diferencias. Vale. Lo segundo que yo le pediría a todos los árbitros y abogados es que presten atención a esos rasgos de los que yo estaba hablando hace un momento, que no valoren igual una pericial que pueden reproducir que una que lo que les pide es un acto de fe. Yo veo en muchas ocasiones lo que no se entiende se desprecia o se ignora. Entonces, si tú no entiendes cómo se llega a un determinado número, al final te acabas formando una impresión sobre la credibilidad de un perito en base a el aplomo o la solidez con la que haya testificado, la impresión personal que esa persona te transmita. Y no digo que esos sean elementos despreciables, que no lo son, ¿vale? Pero que un perito te dé un cálculo que tú eres capaz de reproducir es en sí un valor que creo que cualquier abogado o árbitro debiera tener en cuenta para concederle una prima de credibilidad a ese trabajo, porque es un trabajo mucho más expuesto. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, respecto al tema de escenarios. En lugar de dar un único escenario, das un escenario central, pero luego das dos escenarios a un lado y a otro, por ejemplo. De nuevo, son herramientas que deben hacer la vida del árbitro un poquito más fácil o darle más posibilidades. Y creo que un árbitro o un abogado debería valorar esos rasgos en una pericial como dándole un plus de credibilidad a esa pericial. Y del mismo modo con la humildad. Hablaba antes de la posibilidad de introducir correcciones. Yo una cosa que no me canso de repetir es que los árbitros tienen la posibilidad de pedirle a los peritos de las partes en un momento dado que ajusten algunos de sus cálculos en base a ciertas premisas que les da el propio tribunal o el propio árbitro. Claro. Por favor, háganlo. Por favor, háganlo. Hay muchas ocasiones en las que un perito acaba haciendo un cálculo en base a, en alguno de los aspectos de su cálculo, está aplicando las variables que le han dictado los asesores legales de su cliente. Y lo dice, oye, tomo esta fecha de referencia o tomo este tipo de descuento porque me han indicado que haga mi cálculo con esa cifra. Bien. Los árbitros tienen perfectamente a mano la posibilidad de coger y decir, bueno, señores, eso está muy bien, pero ahora quiero que usted me haga su cálculo tal y como usted lo entiende, pero tomando esta fecha de referencia en lugar de esta otra. Y esto es algo que se ve poco y que yo animaría a todos los árbitros a que lo hicieran, no te digo en todos los casos, pero como una forma eficaz de resolver dudas. También animaría a todos los árbitros a que utilicen con más alegría la figura del careo de peritos. Cuando un perito está diciendo algo
que está un poquito cogido con pinzas, un poquito cogido por los pelos, el tener que hacer el ejercicio de defender algo en lo que solo te lo crees por los pelos, delante de otro profesional que sabes que te está viendo las enaguas, es un ejercicio extremadamente saludable. Yo tengo la experiencia, esto no era arbitraje, era jurisdiccional, pero en Noruega resulta que tú estás allí declarando y sentado junto al abogado de la otra parte está el perito de la otra parte y te está formulando preguntas también. Pues a mí aquello me pareció muy, muy saludable. Yo solo lo he hecho un par de veces, me pareció fabuloso porque te da la oportunidad, o sea, cuando tú estás declarando, sabes, si en alguna zona sabes que estás pisando un terreno movedizo, el hecho de que haya alguien delante que te va a pillar el farol tiene un efecto disuasorio que es muy, muy, muy saludable. Consecuencia, yo invitaría a los árbitros a que utilicen con más liberalidad el recurso de pedirle a los peritos que ya aportaron las partes para que hagan determinados cálculos siguiendo sus indicaciones. Yo invitaría a los árbitros a que utilicen con más liberalidad el recurso del careo de peritos. Y del mismo modo, también, aunque sé que esto es un poco anatema, yo invitaría a los árbitros a que les cueste un poquito menos recurrir incluso a la figura del perito del árbitro o del tribunal arbitral. Eso te iba a preguntar. Que sé que este es un tema un poquito tabú, ¿vale? Yo conozco a muchos de los que estáis aquí, me consta que me habéis dicho, no, es que esto de nombrar a un perito fuera de lo que las partes han querido aportar al procedimiento. Bueno, puedo entender de dónde vienen esas cautelas, pero si lo que queremos es entender el cálculo y es entender lo que nos va a poner en la posición de moderar o de regular o de ser más restrictivo o menos restrictivo, en muchas ocasiones la figura del perito del tribunal es crítica. Pero bueno, antes de llegar a eso, insisto, pídele a los peritos de las partes que te hagan sus cálculos, pero con ciertas variables que tú les has dado. Contando con esos elementos, si los árbitros se quedan con estos 4 pequeños consejos, leerte las limitaciones y las hipótesis, tener en cuenta esos signos en los informes de los peritos para, a la hora de darles más valor o menos, la reproducibilidad a los escenarios, y contar con el recurso del careo de peritos o de pedirle a los peritos que hagan estos cálculos. Yo creo que con esas piezas se van a encontrar con que han avanzado mucho en la comprensión del trabajo que se les está pidiendo que juzguen. Y ese avance necesariamente va a traer consigo una mejora de la calidad del trabajo de los peritos y una mejora de la calidad de los resultados del arbitraje, necesariamente. Y yo creo que ese sería el resumen. Gracias, Juan. Antes de entrar al comentario de Ignacio y Patricia, déjame hacerte 2 preguntas para cerrar estos temas. ¿Cómo proyectas negocios nuevos? Seguimos con las preguntas fáciles. Mira, como parte de las conversaciones que hemos tenido de preparación, estaba hablando de un caso en el que estoy trabajando ahora mismo. Este también es jurisdiccional, no es arbitraje, pero es una situación que es realmente complicada, porque se trata de una determinada solución de ingeniería que resolvía un problema muy particular por un coste que era una fracción del coste de la solución que existía previamente. Sí. Y que cuando sale al mercado sale muy fuerte. Pero resulta que la solución tiene un problema que tiene que ver con un error en las pruebas de testeo que determinada firma de ingeniería había hecho sobre esa solución. El problema se pone de manifiesto, se identifica, se soluciona, la solución ya está sólida, pero ahora tú vete al mercado otra vez a vender tu solución, que unos meses antes, cuando unos meses... dicen, ahora sí, ahora ya seguro que está bien. ¿Y cómo valoras eso, no? Porque, claro, la actividad estaba empezando a despegar. ¿Con qué lo comparas? Claro, no, es muy... Perdón, es muy complicado. En este caso en particular nosotros hemos tratado de objetivar y no que te queda más remedio que ser prudente, ¿no? Que de objetivar cuál era el margen que en condiciones normales la operación hubiera sido capaz de obtener de la venta de esa solución, sí, considerando los costes reales de prestar esa solución y una asunción razonable sobre el precio de venta, sabiendo que la solución competidora era una solución mucho más cara, con lo cual había poca presión sobre el precio de venta, ¿no?
Y aún así me doy cuenta de que proyectar a un futuro a partir de una base que apenas tiene un año ofrece una debilidad. Es un buen ejemplo de esto que yo decía antes de, sé que se ha producido un daño, pero es muy difícil valorar esto con solidez. Bueno, pues claro. entonces en ese caso utilicemos las herramientas que tenemos para llegar a una valoración que nos deje tranquilos, una cuantificación. Seamos prudentes, establezcamos hipótesis conservadoras, consideremos distintos escenarios y entre esos escenarios nos quedamos con aquel que nos parezca, si quieres, el peor posible, ¿no? Sí. Es decir, bueno, como mínimo seguro que las cosas hubieran ido... Lo razonable. Y dentro de lo razonable, porque lo razonable siempre se mueve dentro de un rango, Sí. quédate con la parte más conservadora si quieres. Pero el que tenga dudas a la hora de dar una cuantificación, mi respuesta sea negar la existencia, No. es lo que Claro. a mí personalmente me Y- genera inquietud. Y mi segunda y última para este bloque. Diferencias entre estimar y especular. ¿Esa es para mí? Para ti. Porque tú nos has dicho, se vale hacer estimaciones, Claro. no especulaciones. ¿Cómo distinguimos? A mí me gustaría pensar que lo que yo hago siempre es estimar, pero no sé si en alguna ocasión puedo, como todos, haber errado, ¿no? En ese sentido. Una de las cosas que yo siempre repito cuando me siento con un potencial cliente en esa reunión inicial de la que tú hablabas antes, es que una de las cosas que tengo que hacer para intentar hacer bien mi trabajo es pensar cómo me atacaría yo a mí mismo si estuviera en el otro lado. Ya. Hacer de abogado del diablo desde el minuto uno, ¿no? Y creo que esa forma de trabajar es la mejor vacuna de la que uno dispone para evitar entrar a especular. Porque cuando abordas ese trabajo de estimación, tú mismo en tu fuero interno eres consciente de dónde están normalmente las mayores debilidades. Entonces, tienes que trabajar pensando en cómo vacunarte, cómo protegerte de esas debilidades y cómo no incurrir en resbalones que cuestionen la credibilidad de todo tu trabajo. Te digo con un grado de certeza del 99,97% que yo creo que nunca he especulado creo que he conseguido evitarlo. Pero, y enlazo con algo que decía antes, lo que no se entiende se ignora o se desprecia. Okay. Si yo no consigo que los que tienen que utilizar mi trabajo como una herramienta lo entiendan, estoy fracasando. Y lo que va a ocurrir es que como no lo entienden, no lo van a usar. No, claro. ¿Vale? O van a pensar que es una especulación. Claro, que son sueños de fortuna. Ignacio, tu primera reacción a toda esta información que nos ha dado Juan. Bueno, la verdad es que Juan nos ha puesto aquí deberes y nos ha dejado varias pelotas complicadas votando. Hombre, no iba a ser yo el único. No, ya veo que te has puesto a la altura de la moderadora. Empezando porque el trabajo sea reproducible, que evidentemente es a lo que va el criterio de objetividad del que hablábamos antes. Ahí tenemos una ventaja del arbitraje, que es que normalmente, y además empieza a ser frecuente en las órdenes procesales, que se pida la aportación de los archivos de Excel o de las hojas de cálculo con las que se han hecho los informes, y es algo básico, tanto para entendimiento del tribunal como por lo menos cuando el modelo sea demasiado complejo para el entendimiento del experto de la parte contraria. Ahí tenemos ese riesgo del modelo excesivamente complejo también, que muchas veces lo que recibes es una hoja un archivo de Excel que tiene 25 hojas, Sí. con referencias cruzadas, que si todas funcionan ya es más que suficiente. Así que, que realmente lo de la reproducibilidad está bien siempre y cuando el modelo sea abarcable y entendible. Si no, empieza a ser no reproducible por más que te den los elementos, ¿no? Yo la verdad es que a lo del perito del tribunal arbitral me voy a abstener, aunque sobre eso habría mucho que opinar. Eso luego en el café, si queréis, Yo quería preguntártelo. lo discutimos. Pero bueno, yo la verdad es que no soy siempre tan partidario. Creo que las partes son dueñas del caso y que es una posibilidad que se puede usar, pero que hay que usar con prudencia y con moderación.
Respecto a que las limitaciones al trabajo están en las hipótesis de partida, no puedo estar más de acuerdo. Ahí es por donde empezamos los contrainterrogatorios, casi siempre leyendo esas secciones, porque ahí es donde suele estar la trampa, si se me permite, ¿no? Y en la cuestión de la estimación, la especulación y los negocios nuevos, yo creo que el lucro cesante y el cálculo de daños exigen necesariamente ser creativos. Yo tuve un asunto donde había un incumplimiento contractual claro, una limitación a que se establezca un negocio competidor en el mismo centro comercial en el que está el cliente, y se establece un negocio competidor, el arrendador lo permite. Pero el negocio del cliente había estado ganando dinero todos los años, y cada vez más, de hecho, porque lo que se produjo fue quizá el efecto económico de que se atrajo toda la clientela al mismo sitio. Sí. ¿Cómo calculas ahí un lucro cesante? Bueno, pues tuvimos que buscar tiendas comparables, hacer una estimación de lo que habían progresado esas tiendas frente a lo que había progresado esta, y sobre esa base hacer una estimación, espero, y no especulación, porque fue aceptada, pero yo creo que el mensaje ahí es, incluso cuando creas que tienes un daño complicado, necesitas ser creativo y buscar soluciones que se puedan fundar, evidentemente fundamentar desde un punto de vista económico y jurídico, pero que no necesariamente serán las más evidentes o las más obvias. Claro. Gracias, Ignacio. Patricia. Pues yo, conectándome a lo que habéis comentado, sobre todo por lo que es la estimación y la especulación, pues diría que normalmente sí que intentamos todos, ¿no? Lo que es la estimación, pero dependiendo, creo, del vestido que estamos llevando, puede llegar también lo de la especulación. Yo creo que la parte más afectada a veces puede intentar, ¿no?, hacer especulación, y obviamente luego es parte, ¿no?, de nuestro trabajo del abogado o del perito, y luego obviamente del árbitro, que eso se limite a lo que tiene que ser la estimación. Pero yo creo que hemos hablado, ¿no?, en este triángulo, digamos, de todas las partes, pero no hemos hablado del empresario. El cliente. Y el empresario, bueno, sería bueno tener el empresario aquí, porque el empresario normalmente, ¿qué es lo que dice? Sí, es que todos estos discursos muy jurídicos y muy tal me vienen muy bien, pero yo necesito saber, ¿no?, dónde voy. Y entonces siempre hay, creo, que escuchar también a la voz del empresario para que nos direccione también un poco, ¿no?, lo que es el entendimiento del trabajo que vamos a hacer, porque sí, al final el empresario es la persona que vamos a representar, ¿no?, en lo que es el procedimiento, y es la parte fundamental. Totalmente de acuerdo. Juan, ¿quisieras 2 minutos de réplica? No, solo añadir que me parece brillante el punto que ha hecho Patricia, porque es verdad, el empresario se mete en un negocio porque espera generar un lucro. Y el empresario, mejor que nadie, normalmente va a ser consciente de los riesgos de que ese lucro se llegue a materializar o no, o cuáles son los factores que pueden tener una incidencia. Entonces, claro, ningún empresario se mete en un negocio para perder dinero, pero a veces lo hacen. Sí. ¿Vale? Entonces, es verdad, me parece valioso ese punto de vista, ¿no? ese elemento. Bueno, si te puedo lanzar también una pregunta y comentario como perito. Por ejemplo, hemos empezado con el ejemplo del COVID, ¿no?, que nos afectó hace 2 años, pero ahora nos está afectando la inflación. Y, por ejemplo, los materiales que no llegan. Y entonces aquí, si hay, por ejemplo, un proyecto de construcción, nos limitamos, por ejemplo, a un proyecto, ¿no?, de construcción de una casa, un developer que hace casas. Contrata a alguien que le haga, ¿no?, el trabajo, y luego los materiales no llegan, pero en el mientras tanto ha vendido las casas. Y así sigue para todos esos meses. Y al final
el que tiene que construir todo le dice, no, es que yo ya no puedo construir porque los precios han subido y los materiales no llegan. Y allí, eso de calcular el lucro cesante, ¿no? En caso de incumplimiento, es otro caso, digamos, que es específico, pero es muy nuevo, digamos, ¿no? para estas épocas, porque lo hemos vivido hace muchos años. Bueno, yo creo que ni siquiera estábamos aquí cuando hubo este tipo de inflación, ¿no? Hemos vivido alguna situación parecida, por ejemplo, a finales de los 2000, la subida del precio del acero, que generó también por el consumo de China, los precios del acero se dispararon. Sí. Eso tuvo un impacto brutal en todo tipo de obras y muy en particular en la obra pública. Y de hecho hubo un challenge legal por parte de SEOPAN respecto a los índices de actualización del precio del acero que aprobó el gobierno en aquel momento. Es una situación comparable. Esta situación que tú estás planteando no tiene una solución fácil. O sea, el problema es que, y en particular en el campo de la construcción, creo que se ve muy bien, es que hay una cadena de actores. O sea, tú tienes a quien contrata la obra, quien la está ejecutando, y luego un rosario, una mirada de subcontratistas que muchas veces van en cadena. Y a lo mejor el de arriba tiene el pulmón financiero para aguantar la diferencia en costes y luego ya veré cómo lo ajuste al final. Pero el que está al final de esa cadena, el pez más pequeño de esa cadena alimenticia, muchas veces no lo tiene. Entonces, si te pones duro y le dices, no te acepto una subida de precios porque los habíamos pactado sin revisión, estás conduciendo a ese subcontratista al colapso. Y si el subcontratista colapsa el contratista, y si colapsa el contratista, colapsa la obra, ¿no? Yo creo que tratando de ser prácticos, yo primero invitaría, ya sé que también es totalmente contracultural aquí en España, pero yo creo que este es un buen momento, este tipo de situaciones es un buen momento para que nos planteemos usar la mediación, para resolver esas situaciones en un plazo rápido, o arbitrajes de estos rápidos express de los que estábamos hablando la antes, mañana. ¿no? Totalmente. Una situación así se vive en México con el tema del gas, ¿no? Del precio del gas. Tenemos una pregunta que no quiero dejar de hacer, estamos ya sobre el tiempo. A ver quién quisiera tomarla, o los tres. ¿Se podría reglar por norma el cálculo o la determinación de lucro cesante en los casos más habituales? ¿Cómo ven esta propuesta? Ignacio. Vamos a ver, a mí me parece que es práctico, pero es peligroso, porque al final el daño, partimos de la base de que en todos nuestros ordenamientos lo que se busca es la restitución, una restitución íntegra, pero de un daño real. El caso concreto. Exacto. Entonces, la determinación automática de un lucro cesante, el establecer un porcentaje y aplicarlo directamente a lo que conduce es a no resarcir realmente el daño. Claro. Tendríamos que estar muy seguros de que esa norma para la que se regula ese supuesto concreto, el margen, digamos, en el que nos podemos estar moviendo es tan pequeño que no justifica la tramitación de un procedimiento judicial o arbitral como para determinarlo. Sí. Pero en la medida en que no se dé ese caso, o que incluso pueda no haber daño, porque claro, estamos asumiendo que sean situaciones en las que siempre y en todo caso va a haber un daño. En la medida en que ese daño pueda no existir o haya alguna probabilidad de que no exista, creo que no podemos asumir el riesgo de darle una normativa que imperativamente te obligue a establecer un porcentaje. Claro. Patricia, ¿tienes alguna opinión? Bueno, sí, yo tampoco me asumiría este tipo de riesgo y... Es tentador, pero seguro que nos metemos en un agujero negro. ¿No? Yeah. Es tentador, pero a ver, si quieres la parte normativa, en realidad viene por la solidez metodológica. Sí. En función de las circunstancias, hay soluciones metodológicas y esas soluciones metodológicas te las da la práctica profesional, te la da la academia, te las da las sentencias de los tribunales o los laudos de... oye, pues en función... ¿Cuál es el método preferido de valoración hoy en día? El descuento de flujos de caja. ¿Significa que el descuento de flujos de caja se puede automatizar? No, no se puede automatizar, porque cada caso es diferente. Sí. ¿Vale? Yo ojalá fuera tan sencillo como establecer una fórmula en algún sitio y le pegas a un botón
Y, bueno, ojalá no lo sé, porque algunos de nosotros nos mandaría al paro. Eso te iba a decir, habría menos trabajo para los médicos. Creo que estamos justo sobre el tiempo y quiero ser respetuosa con la agenda. Veo que no hay más preguntas. No sé si quieran un comentario final o lo acaban de hacer o como ustedes me digan. Bueno, un comentario final por no dejar sobre la mesa algo que comentó Juan antes, es el tema de las hipótesis, que evidentemente es muy razonable, pero creo que los abogados y desde luego las partes le tienen un miedo importante a que entonces lo que se estime sea la hipótesis más baja, al efecto de anclaje que hace la hipótesis más baja. O sea que siendo muy razonable, creo que es una tesis que solo se puede vender con facilidad cuando la hipótesis más baja te sirve, porque Pero, si no... escucha, pero para evitar el efecto anclaje, que es verdad que existe, yo lo que sugiero es que los árbitros se sientan de manera proactiva con la libertad de dirigirse a ambos peritos y decirles, oye, ¿ahora qué les hemos escuchado? Que hemos escuchado los argumentos de las partes y tal. Oiga, hágame sus números, pero métame, en lugar de esta hipótesis de inflación, me mete esta otra, o en lugar de esta, y ver qué pasa, ¿no? Y vas a ver los resultados, o el impacto sobre los cálculos a posteriori. Y además, ya te anticipo que una de las cosas que vas a ver es convergencia entre los resultados de dos peritos que inicialmente te daban resultados muy divergentes, ¿no? Esta es una de las cosas que vas a ver el 90% de los... Claro, yo veo que esa es una fórmula que puede ser muy atractiva y da seguridad cuando hubo tal vez una bifurcación del caso y ya está decidido que efectivamente hay una responsabilidad y estamos discutiendo solo el quantum. Pero cuando estamos en un caso integral y el tribunal no ha bifurcado y todavía no se sabe si va a atribuir una responsabilidad, hacer estas preguntas del quantum e invitar a los peritos y a las partes a distintos escenarios, creo que puede, o a veces somos tímidos al respecto porque puede generar una expectativa de la decisión de fondo Y no que se puede muchas hacer, veces no se quiere dar en la audiencia. no se puede hacer más normal que el tribunal, si así lo ve, decida fasear el caso. Claro, bifurcarlo. Voy a primero a ver esta cuestión de si creo lo que hay o existe no, o no, y luego ya el me meteré... quantum. Bueno, yo intentaría siempre tener, ¿no?, una proyección específica por parte del perito, específica y concreta para darle a lo que es la razonabilidad, una razonabilidad concreta. De peso. Sí, de peso. Claro. Pues gracias a los tres, ha sido realmente interesante y muy retador moderar esta mesa con ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.